Historia de un alma de Santa Teresita del Niño Jesús. Capítulo 10. Nuevas luces sobre la caridad. El pincelillo, su manera de pintar en las almas. Oración atendida. Las migajas caídas de la mesa de los niños. El buen samaritano. 10 minutos más preciosos que 1000 años de alegrías en la tierra. Madre carísima, Dios me ha concedido la gracia de penetrar las misteriosas profundidades de la caridad. Si pudiera expresar lo que comprendo, oiría usted una melodía celestial. Mas ay, que no sé sino balbucear como niño, pues en verdad que si las palabras de Jesús no me sirvieran de apoyo, estaría tentada de pedirle licencia para callarme. Al decirme el Divino Maestro que diera sin mirar a quién, y que me dejara quitar lo que me pertenece sin reclamarlo, considero que no hablo tan solo de los bienes de la tierra, sino que se refería también a los del cielo. Ni unos ni otros son míos. Por el voto de pobreza, renuncié a los primeros y a los segundos, igualmente que éstos me han sido prestados por Dios, que puede quitármelos sin que me sea lícito quejarme. Mas los pensamientos profundos y personales, los destellos de la inteligencia, las centellas ardientes del corazón, forman una riqueza, a la que uno se apega como a su propio bien, que nadie tiene derecho de tocar. Por ejemplo, si comunico alguna luz de mi oración a una de mis hermanas, y ella la revela enseguida como proviniendo de sí misma, parece que se apropia mi bien. Si durante el recreo una dice en voz baja a su compañera tal o cual palabra aguda u oportuna, y ella, sin dar a conocer el origen, la repite en público, parece esto algo así como un robo a la propietaria, la cual, aunque no proteste, tiene vivos deseos de hacerlo, pero lo que aprovechará la primera ocasión para dar a entender discretamente que se han apoderado de sus pensamientos. No podría explicarle también estos ruines sentimientos, madre mía, si no tuviera experiencia de ellos, y me dejaría mecer por la dulce ilusión de que solo mi flaqueza los ha experimentado. Si usted misma no hubiera ordenado oír las tentaciones de las novicias, mucho he aprendido desempeñando esta misión. Sobre todo me he visto obligada a practicar lo que enseñaba. Sí, ahora puedo decir que he recibido la gracia de no estar más apegada a los bienes espirituales y del corazón que a los de la tierra. Si me acontece pensar o decir alguna cosa que agrade a mis hermanas, juzgo muy natural que lo tomen para sí como cosa propia. Este pensamiento pertenece al Espíritu Santo, no a mí, puesto que San Pablo asegura que sin este espíritu de amor no podemos dar a Dios el nombre de Padre. ¿Puede, pues, este espíritu divino valerse de mi pequeñez para dar buenas inspiraciones a un alma? De ninguna manera ha de creer que este pensamiento es de mi propiedad exclusiva. Por otra parte, aunque no desprecio los hermosos pensamientos que unen con Dios, hace tiempo que tengo entendido que no es prudente apoyarse demasiado en ellos. Las más sublimes inspiraciones no son nada si no van acompañados de las obras. Es verdad que otras almas pueden aprovecharse de ello, si demuestran al Señor humilde agradecimiento, porque les permite compartir el festín de uno de sus privilegiados. Pero si éste se complace en su riqueza y hace la oración del fariseo, es semejante a una persona que se muere de hambre ante una mesa espléndidamente servida, mientras que todos sus convidados se alimentan abundantemente y miran quizás con envidia al poseedor de tantos tesoros. Ah, solo Dios conoce verdaderamente el fondo de los corazones. Qué limitados son los pensamientos de las criaturas. Si encuentran un alma de mayores luces que ellas,
deducen en consecuencia que el Divino Maestro no las ama tanto como a éste. ¿Desde cuándo acaso no tiene ya derecho el Señor a servirse de una de sus criaturas para repartir a las almas el alimento que necesitan? En tiempo de Faraón lo tenía ya, pues dice el Señor a este monarca en la Sagrada Escritura: yo te levantaré expresamente para hacer resplandecer en ti, mi poder, a fin de que mi nombre sea conocido y anunciado por toda la tierra. Muchos siglos han pasado desde que el Altísimo pronunció estas palabras, y su conducta no ha cambiado. Sigue siempre escogiéndose instrumentos entre los pueblos para operar en las almas. Si el lienzo pintado por un artista pudiera pensar y hablar, ciertamente que no se quejaría de ser tocado y retocado sin cesar por el pincel. No envidiaría tampoco la suerte de este objeto, pues sabría que no es al pincel sino al artista que lo maneja quien debe la belleza de que está revestido. Tampoco se glorificaría el pincel de la obra maestra ejecutada por su mediación, pues no ignoraría que, para los artistas, no hay dificultades invencibles y que se sirven a veces por gusto de los instrumentos más débiles y defectuosos. Mi venerada Madre, yo soy un pincelillo que se ha elegido Jesús para pintar su imagen en las almas que me ha confiado. Un artista tiene varios pinceles, 2 por lo menos. Con el primero, que es el más útil, da los tonos generales y en muy poco tiempo cubre por completo el lienzo. El más pequeño sirve para los detalles. Madre mía, representa el precioso pincel que maneja Jesús con amor cuando quiere ejecutar alguna gran obra en el alma de sus hijas. Yo soy el pequeñito, el que se digna emplear después para los mínimos detalles. El Divino Maestro se sirvió por primera vez de su pincelillo hacia el 8 de diciembre de 1892. Recordaré siempre aquella época como tiempo de gracias. Al entrar en el Carmen, encontré en el noviciado una compañera que tenía 8 años más que yo. A pesar de la diferencia de edad, se entabló entre nosotras una verdadera intimidad. Como objeto de fomentar esta amistad que parecía propicia para producir frutos de virtud, nos concedían algunos ratitos de conversación espiritual. Encantábame mi querida compañera por su inocencia y su carácter franco y expansivo, pero me extrañaba ver que amaba a usted de muy distinto modo que yo. Observaba también algunas otras cosas en su conducta, las cuales me parecían censurables, mas Dios me dio a entender por entonces que hay almas a las que su misericordia guarda con paciente espera, y a las cuales va dando su luz por grados. Por tanto, me guardé muy bien de pretender anticiparme a su hora. Reflexionando un día sobre el permiso que se nos había otorgado de platicar juntas, según dicen nuestras santas constituciones, para inflamarnos mutuamente más y más en el amor de nuestro divino esposo, pensé con tristeza que nuestras conversaciones no alcanzaban el fin deseado, y que mi deber era decidirme a hablar con este objeto o cesar aquellas pláticas que se asemejaban a las de las amigas del mundo. Supliqué a nuestro Señor que pusiera en mis labios palabras convincentes, o mejor, que hablara Él mismo en mi lugar. Escuchó mi ruego, pues los que vuelven sus miradas hacia Él serán iluminados, y la luz brilla en las tinieblas para todos los que tienen el corazón recto. La primera cita me la aplico a mí misma, y la segunda a mi compañera, que verdaderamente tenía el corazón recto. Desde el primer momento de nuestra entrevista del día siguiente, advirtiendo a mi pobre hermanita que yo no era la misma, llena de turbación se sentó a mi lado. Estrechándole entonces contra mi corazón, le dije con ternura todo lo que pensaba de ella.
Le mostré en qué consiste el verdadero amor, dándole a entender que el amar a su superiora con cariño puramente natural era amarse a sí misma. Y le confié los sacrificios que me había visto precisada a hacer sobre este particular al principio de mi vida religiosa. Pronto sus lágrimas se mezclaron con las mías. Reconoció humildemente sus yerros, dándome toda la razón, y me prometió comenzar una vida nueva, pidiéndome por favor que le advirtiera siempre sus faltas. Desde este instante, nuestra amistad fue enteramente espiritual, realizándose en nosotras el oráculo del Espíritu Santo. El hermano a quien otro hermano ayuda es como una ciudad fortificada. Bien sabe, madre mía, que mi intención no era apartar de usted a mi compañera. Solo quería darle a entender que el verdadero amor se alimenta de sacrificios y que cuanto más se priva el alma de toda satisfacción natural, tanto más fuerte y desinteresada llega a ser su ternura. Recuerdo que siendo postulante, sentía a veces tan violentas tentaciones de satisfacerme y endulzar mi corazón con algunas gotas de alegría, que tenía que pasar a toda prisa delante de la celda de usted y agarrarme al barandal de la escalera para no volverme atrás. Acudían a mi pensamiento infinidad de permisos que pedirle y mil pretextos para justificar y satisfacer mi natural tendencia. Cuánto me alegro de haberme vencido desde el comienzo de mi vida religiosa. Disfruto ya de la recompensa prometida a los que combaten valerosamente, y no siento que me sea necesario negarme los consuelos del corazón, pues mi corazón está afianzado en Dios, al contacto de su único amor. Ha ido agrandándose poco a poco hasta el punto de poner en las personas que le son queridas una ternura incomparable, más profunda que si se hubiese concentrado en efecto egoísta e infructuoso. Le hablé ya del primer trabajo que ejecutó el pincelillo manejado por Jesús y por usted, amada madre mía, pero esto fue solamente como un esbozo del cuadro de mano maestra que le encomendó después vuestra reverencia. Al penetrar en el santuario de las almas, me di cuenta desde el primer vistazo que la tarea era muy superior a mis fuerzas. Me eché entonces en los brazos de Dios, como los niños pequeñuelos se esconden, bajo la impresión de algún temor, su rubia cabecita en el pecho de su madre, y le dije: Señor, vos sabéis que soy demasiado pequeña para alimentar a vuestras hijas. Si queréis darle por mi mediación lo que necesitan, llenad mi mano, y sin soltar vuestro brazo, sin volver siquiera la cabeza, distribuiré vuestros tesoros al alma que venga a pedirme alimento. Si le encuentra a su gusto, sabré que no me lo debe a mí, sino a vos, Señor. Y si, por el contrario, se queja y encuentra amargo lo que le ofrezco, no se alterará por eso la paz de mi alma. Antes bien, procuraré persuadirla de que este alimento le viene de vos, y no intentaré siquiera buscarle otro. Al comprender que me era imposible hacer cosa alguna por mí misma, me pareció simplificada mi tarea. Solo me esforzaba interiormente en unirme cada vez más a Dios, sabiendo que el resto se me daría por añadidura. Y así ha sido en efecto. Siempre he tenido que alimentar el alma de mis hermanas. He encontrado en mi mano el manjar necesario. Confieso, madre mía, que a no haber obrado de esta manera, si hubiera confiado en mis propias fuerzas, sin tardanza hubiera rendido las armas. Considerando de lejos, parece muy fácil hacer bien a las almas, hacer que adelanten y crezcan en el amor de Dios, modelarlas según sus miras y pensamientos, pero de cerca, por lo contrario, se advierte que hacer algún bien es cosa tan imposible sin la ayuda divina, como pretender que durante la noche vuelva a brillar el sol en nuestro hemisferio.
adviértese que es de absoluta precisión olvidar nuestros gustos, nuestras ideas personales y guiar las almas no según nuestras miras, no por el camino que seguimos nosotros, sino por el camino particular que les indique Jesús. Mas no es esta la mayor dificultad. Hay otra para mí mucho más costosa, y es observar las faltas hasta las más ligeras imperfecciones y declararles guerra a muerte. Iba a decir, desgraciadamente para mí, pero no, que sería cobardía. Digo pues, felizmente para mis hermanas, desde que me recibió Jesús en sus brazos. Soy como el vigía que desde la más alta torre de una fortaleza observa al enemigo. Nada se oculta a mis miradas. A menudo me sorprende la claridad con que lo veo todo, y juzgo muy excusable la acción del profeta Jonás, escondiéndose a la faz del Señor para no anunciar a los ninivitas la ruina de su ciudad. Preferiría recibir 1000 reproches que dirigir uno solo, pero concibo que es muy provechoso que esta tarea sea para mí motivo de sufrimiento, pues cuando se obra por impulso natural, no es posible que el alma defectuosa advierta sus yerros, sino que piense que la monja encargada de dirigirla está descontenta y hace recaer su enojo sobre ella a pesar de las buenas intenciones que la animan. Madre mía, en esto, como en todo lo demás, necesariamente he de abrazar la abnegación y el sacrificio. Así es que, por ejemplo, estoy convencida de que una carta no producirá fruto alguno mientras no la escriba con cierta repugnancia y por pura obediencia. Cuando hablo con una novicia, procuro mortificarme, evitando dirigirle preguntas que satisfacerían mi curiosidad. Sí, después de haber comenzado a referirme a algo interesante, pasa después a otro asunto que me fastidia sin concluir lo primero. Me abstengo de advertirle esta interrupción, pues paréceme que no es posible hacer ningún bien buscándose a una a sí misma. Sé, madre mía, que sus ovejitas me tienen por severa. Si leyeran estas líneas, dirían que no parece sino a mí me cuesta muy poco correr tras ellas, mostrarles su hermoso vellón manchado o devolverles a veces algunos mechones de lana que dejaron enredados en los abrojos del camino. Dirán, lo que quieran estos corderitos, pero en el fondo saben que las quiero con entrañable amor. No, no hay peligro en que imite al mercenario que, viendo venir al lobo, deja el rebaño y huye. Estoy dispuesta a dar mi vida por ellas, y es tan puro mi cariño que ni siquiera deseo que lo conozcan. Nunca jamás, con la gracia de Dios, he intentado atraerme sus corazones. Me he hecho cargo de que mi misión era encaminarlas a Dios y a usted, madre mía, que es aquí abajo el Dios a quien deben amar y respetar. Dije anteriormente que, instruyendo a las otras, había aprendido mucho. Primeramente he visto que todas las almas sostienen poco o más o menos los mismos combates, y que con todo hay entre ellas diferencia suma, que obliga a no atraerlas de la misma manera. Veo que, con algunas conviene que me haga pequeña, y no tema en humillarme, declarando mis luchas y derrotas. Entonces confiesan fácilmente las faltas que se reprochan a sí mismas, y se alegran de ver que las comprendo por experiencia. En cambio, para obtener buenos resultados en otras, he de emplear gran firmeza y no desistirme jamás de una cosa ya dicha. Humillarse sería entonces debilidad. El Señor me ha concedido la gracia de que no me arredre la guerra. Por encima de todo y a toda costa, he de cumplir siempre mi deber.
Mas, de una vez me han hecho esta observación: si quiero obtener algo de mí, no me obligue por la fuerza, sino por la dulzura. De lo contrario, no alcanzará nunca nada. Pero sé que nadie es buen juez en causa propia. Y si el cirujano hace una operación dolorosa a un niño, no cesará éste de gritar diciendo que es peor el remedio que la enfermedad. Pero esto no es un obstáculo para que, al verse después curado, quede muy contento de poder jugar y correr. Lo mismo sucede con las almas. No tardan en reconocer que un poco de amargura es preferible al azúcar, y no temen confesarlo. Es verdaderamente maravilloso comprobar el cambio que se opera en ellas de un día para otro. Más de una vez han venido a decirme: tenía razón ayer en tratarme con severidad. Al principio me sublevé en mi interior, pero reflexionando después vi que estaba usted en lo justo. Al salir de su celda pensé que había concluido con usted, y me dije a mí misma: voy a decirle a nuestra madre que no volveré a ver más a la hermana Teresa del Niño Jesús. Pero comprendí que el demonio era el que me inspiraba esta idea. Parecióme luego que rogaba por mí. Entonces me tranquilicé y empezó la luz a brillar en mi espíritu. Ahora vengo para que usted lo ilumine del todo. Y yo, contentísima de poder seguir el impulso natural de mi corazón, ofrezco enseguida manjares menos amargos. Sí, mas advierto que es menester no adelantarse demasiado. Una palabrita podría destruir el hermoso edificio construido con lágrimas. Si tengo la desgracia de decir la menor cosa que parezca atenuar las verdades de la víspera, intenta mi hermanita agarrarse otra vez a las ramas. En este caso, recurro a la oración. Vuelvo los ojos de mi alma a la Virgen María y Jesús sale siempre triunfante. Ah, la oración y el sacrificio constituyen toda mi fuerza. Son mis armas invencibles. Conmueven los corazones mucho más que las palabras. Lo sé por experiencia. Durante la Cuaresma de hace 2 años, me salió al encuentro una novicia radiante de alegría y me dijo: si supiera usted lo que he soñado. Esta noche hallábame con mi hermana, que es muy mundana, y quería desprenderla de las vanidades del mundo. Para lograrlo, le explicaba estas palabras del cántico: vida de amor. Qué pérdida fecunda es, Jesús, al amarte. Mis aromas son tuyos para siempre jamás. Transportada de gozo, vi que mis palabras penetraban hasta el fondo de su alma. Ya despierta, he pensado que tal vez quiere Dios que le conquiste esta alma. ¿Le parece a usted que le escriba refiriéndole mi sueño para Pascua y diciéndole que Jesús la quiere por esposa suya? Respondíle sencillamente que podía pedir permiso para ello. Como la Cuaresma no tocaba aún a su término, sorprendió a usted esta petición tan prematura, por lo cual, visiblemente inspirada por Dios, respondiéndole que las carmelitas deben salvar la alma más con la oración que con cartas. Al saber esta decisión, dije a mi querida hermanita: pongámonos manos a la obra y roguemos mucho. Qué alegría si nuestra oración fuera atendida al terminar la Cuaresma. Oh infinita misericordia del Señor. Al finalizar la Cuaresma, un alma más se consagraba a Jesús. Fue esto un verdadero milagro de la gracia, obtenido por el fervor de una humilde novicia. Cuán grande es, pues, el poder de la oración. Diríase que es una reina que tiene siempre libre entrada en el palacio del rey, pudiendo obtener todo lo que pide. Para que la oración sea eficaz, no es preciso leer un libro alguna hermosa fórmula compuesta para circunstancias determinadas. Si así fuera, cuán digna de lástima sería yo. Fuera del oficio divino, que, aunque de indigna, tengo la dicha de rezar cada día, no me siento con valor alguno para sujetarme a buscar las oraciones de los libros. Esto me da dolor de cabeza. Son tantas. Además, son tan hermosas una y otra. No pudiendo pues rezarlas todas, ni sabiendo cuáles elegir, hago como los niños que no saben leer. Digo sencillamente a Dios lo que deseo
y me comprende siempre. Para mí, es la oración un impulso del corazón, una simple mirada dirigida al cielo, es un grito de agradecimiento y de amor que elevamos al cielo. Lo mismo en medio de la tribulación que en el seno de la alegría. En fin, es algo elevado y sobrenatural, que dilata el alma y la une a Dios. Algunas veces cuando se haya sumido mi espíritu en tan gran sequedad que incapaz de producir un solo pensamiento bueno, rezo muy despacio un Padre Nuestro o un Ave María. Estas son las únicas oraciones que me encantan, que alimentan divinamente mi alma y le basta. Pero ¿en qué punto de mi relación estaba? Heme otra vez perdida en un dédalo de reflexiones. Perdone, madre, mi poca precisión. Convengo en que esta historia una me deja muy enredada, pero desgraciadamente no sé hacerlo mejor. Escribo tal como me vienen los pensamientos. Echo al azar el anzuelo en el arroyuelo de mi corazón y ofrezco enseguida mis pescaditos tal como se dejan coger. Hablaba, pues, de las novicias, las cuales me dicen muchas veces: pero usted siempre tiene una respuesta para todo. Creía apurarla esta vez. ¿Dónde aprende lo que nos enseña? Las hay bastante cándidas para creer que leo en sus almas, porque me ha ocurrido prevenirla, revelándoles, sin revelación, lo que pensaban. La más antigua del noviciado se había propuesto ocultarme una pena muy grande que la afligía. Acababa de pasar una noche de angustia, procurando no derramar ni una lágrima, por temor de que sus ojos enrojecidos le hicieran traición. Habiéndose acercado a mí, con semblante sereno, hablándome con gran naturalidad y con más amabilidad, si cabe, que de ordinario, le dije sencillamente: «¿Usted tiene alguna congoja? Estoy segura de ella». Me miró entonces con increíble extrañeza. Fue tan grande su estupefacción que me contagió a mí también y me comunicó no sé qué impresión sobrenatural. Sentía a Dios ahí mismo, cerca de nosotras, involuntariamente, pues no tengo el don de leer en las almas. Había pronunciado una palabra de veras inspirada que me permitió consolar completamente a aquella alma. Ahora les confiaré, madre mía carísima, el mayor provecho espiritual que he reportado de mi trato con las novicias. Ya sabe usted que le está permitido decirlo todo, y conviene que digan todo lo que piensan, lo mismo el bien que el mal, sin restricción alguna. Esto le es tanto más fácil conmigo, cuanto no me deben el respeto que se tributa a una madre maestra. No puedo decir que Jesús me conduzca exteriormente por el camino de las humillaciones. No, se contenta con humillarme en lo íntimo de mi alma, delante de las criaturas. Todo me sale bien. Sigo el peligroso camino de los honores, si así puede expresarse en religión. Y con respecto a esto, comprendo la conducta de Dios y de los superiores, porque si apareciera a los ojos de la comunidad como religioso incapaz, sin inteligencia ni juicio, no podría usted hacerse ayudar por mí, madre mía. He aquí la razón por que el Divino Maestro ha echado un velo sobre todos mis defectos interiores y exteriores. Este velo hace que reciba algunos cumplidos de las novicias, cumplidos sinceros, sin ninguna clase de lisonja, pues sé que piensan lo que dicen, pero esto no me inspira vanidad alguna, pues a todas horas tengo presente el recuerdo de mis miserias. A pesar de ello, me vienen algunas veces grandes deseos de oír algo más que alabanzas. Mi alma se cansa de manjares demasiado azucarados, y entonces Jesús hace que le sirvan una ensaladita bien avinagrada y cargada de especias. Nada le falta, excepto el aceite, lo que le da un sabor especial. Esta ensalada me la presentan las novicias cuando menos la espero. Al levantar Dios el velo que le oculta mis imperfecciones, viéndome mis queridas hermanitas bajo mi verdadero aspecto, no me encuentran tan a gusto. Con encantadora sencillez me refieren los combates que suscito en ellas, aquello que les desagrada en mí, y cómo saben que me dan gran gusto con esto. Hablan sin empacho, como si se tratara de otra persona. Ah,
En verdad que esto más que un gusto, es un festín delicioso que colma mi alma de alegría. Me sería imposible creer que una cosa tan contraria a la naturaleza puede ocasionar semejante felicidad, si yo misma no lo hubiera experimentado. Cierto día deseaba ardientemente ser humillada. Ocurrió que una joven postulante se encargó de satisfacerme por modo tan completo que me acudió a la memoria el pensamiento de Semeí maldiciendo a David, por lo cual repetí interiormente con el santo rey: si el Señor es quien lo ha ordenado, que me diga todas esas cosas. Así cuida Dios de mí. No puede ofrecerme siempre el pan fortificante de la humillación exterior, pero algunas veces me permite que me alimente con las migajas que caen de la mesa de los niños. Ah, cuán grande es su misericordia. Amadísima Madre, ya que intento cantar con usted desde este mundo la misericordia infinita, debo participarle a un otro provecho real que, con tantos otros, he sacado de mi pequeña misión. Cuando notaba antes en una de mis hermanas algo que me disgustaba, por parecerme contrario a la regla, pensaba que si pudiera advertirle y señalarle sus yerros, me haría gran bien, pero practicando el oficio he modificado mi parecer. Si hoy me ocurre ver alguna cosa que no va bien, exhalo un suspiro de alivio pensando: ¡qué felicidad! No, una novicia, no estoy obligada a reprenderla, y en el acto procuro excusar a la culpable y atribuirle las buenas intenciones que sin duda la animan. Los cuidados que me prodigo usted durante mi enfermedad, venerada Madre mía, me han instruido también mucho sobre la caridad. Ningún remedio le ha parecido demasiado costoso, y si no daba resultado, sin desanimarse, probaba otra cosa. Cuando acudo al recreo, pone usted gran atención en resguardarme de la menor corriente de aire. Esto me enseña que también yo debo ser compasiva con las enfermedades espirituales de mis hermanas, del mismo modo que lo es usted con mi enfermedad física. He notado que las religiosas más santas son las más amadas. Todas buscan su conversación y le hacen favores sin que ellas los pidan. Estas almas, también templadas para soportar las faltas de atención y de delicadeza, se ven rodeadas de afecto general, pudiéndole aplicar estas palabras de nuestro Padre San Juan de la Cruz: todos los bienes recibí cuando no los busqué por amor propio. Lo contrario le sucede a la alma imperfecta, pues todas la abandonan. Limítanse todas a usar con ellas la cortesía que se observa siempre en religión, pero temiendo quizás dirigirle alguna palabra desagradable, evitan su compañía. Al decir alma imperfecta, no me refiero solamente a las imperfecciones espirituales, puesto que aún los más santos no serían enteramente perfectos, sino en el cielo. Así incluyo también la falta de criterio, de educación y la extremada sensibilidad de ciertos temperamentos. En una palabra, todas las cosas que no contribuyen a hacer la vida agradable. Me consta que estas enfermedades son crónicas, sin esperanza alguna de curación, pero sé también que mi madre no dejaría de cuidarme y procurarme alivio aun cuando pareciese enferma largos años. He aquí la conclusión que saco de esto. Debo buscar la compañía de las hermanas, cuyo trato no me agrada naturalmente, y hacer con ellas el oficio del buen samaritano. Una palabrita, una amable sonrisa, basta a veces para regocijar un alma triste y herida. Pero no quiero ser caritativa solo por la esperanza de consolar a mi prójimo. Si me persiguiera solamente este fin, presto me desanimaría, porque muchas veces una palabra dicha con la mejor intención es interpretada en sentido contrario. De modo que, para no perder tiempo ni trabajo, procuro obrar únicamente para agradar a nuestro Señor y responder a este consejo del Evangelio. Cuando des alguna comida o cena, no convides a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos que son ricos, para que no suceda que te conviden ellos a ti, y quedes recompensado, sino que cuando haces un convite, has de convidar a los pobres, a los tullidos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado porque no puede corresponderte, pero eso te compensará en la resurrección de los justos. ¿Qué otro festín podré yo ofrecer a mis hermanas sino un festín espiritual compuesto de amable y alegre caridad? Quiero imitar a San Pablo, que se alegraba con los que estaban alegres.
Verdad es que lloraba también con los afligidos. Las lágrimas han de figurar alguna vez en el festín que quiero servir, pero procuraré siempre trocar las sonrisas, puesto que el Señor ama a los que dan con alegría. Recuerdo un acto de caridad que Dios me inspiró siendo aún novicia. El Padre Celestial que ve en lo secreto me ha recompensado ya sin esperar a la otra vida. Este acto tan pequeñito en apariencia. Antes de que la hermana San Pedro quedara del todo enferma y baldada, era menester que cada tarde a las 6:10 dejara una la oración para conducirla al refectorio. Me costaba mucho ofrecerme para hacer este servicio, pues no ignoraba la dificultad, o mejor, la imposibilidad de contentar a la pobre enferma. Sin embargo de ello, no quise desperdiciar tan buena ocasión, recordando aquellas divinas palabras. Lo que hagáis al más pequeño de los míos, es a mí quien lo hacéis. Me ofrecí pues humildemente a conducirla, y no sin trabajo logré que aceptara mis servicios. Puse manos a la obra, con tan buena voluntad que salí airosa de mi empresa. Cada noche cuando la buena hermana agitaba su reloj de arena, sabía que decía con esto, vamos. Revestíame entonces de todo mi valor y comenzaba una complicada ceremonia, la de mover y llevar el banco de un modo especial, sobre todo sin precipitarme, terminado lo cual comenzaba el paseo. Seguía a la buena hermana sosteniéndola por la cintura, con la mayor suavidad posible, pero si por desgracia dábamos un paso en falso, se figuraba al punto que la sostenía mal, que iba a caerse. Dios mío, usted se va demasiado a prisa, voy a estrellarme. Procuraba entonces conducirla más ligeramente. Pero sígame, me decían, no siento su mano, si me suelta voy a caerme. Bien decía yo que usted era demasiado joven para acompañarme. Sin otro incidente, llegábamos por fin al refectorio, pero ahí sobrevivían todas otras dificultades. Tenía que instalar a mi pobre enferma en su puesto y obrar diestramente para no lastimarla. Por último, le levantaba las mangas, operación que había que hacer también de un modo especial. Terminando esto, podía retirarme. Pronto advertí que cortaba el pan con grandísima dificultad. Desde entonces no la dejaba hasta haberle hecho este último servicio. Como nunca me había expresado este deseo, quedó muy agradecida mi atención, y por este sencillo medio, no buscando por cierto, gané enteramente su confianza, y más que por nada, lo supe más tarde, porque después de prestarle estos pequeños favores, le dirigía, según decía ella, mi más encantadora sonrisa. Hace mucho tiempo que llevé a cabo este acto de virtud. Sin embargo de ello, el Señor me deja este recuerdo cual aroma y brisa del cielo. Una tarde de invierno fría y oscura, cumplía yo el humilde oficio que acabo de relatar, cuando de pronto oí a lo lejos el armonioso preludio de varios instrumentos de música. Representóseme en la imaginación un salón ricamente amueblado, alumbrado con brillantes luces, resplandeciente de dorados muebles. En aquel salón, jóvenes elegantemente ataviadas recibían y prodigaban 1000 cumplidos mundanos. Volví luego mis ojos hacia la pobre enferma, a la cual sostenía, en vez de aquella suave melodía, herían a intervalos mis oídos sus lamentos de queja. En vez de dorados adornos, veía los toscos ladrillos de nuestro austero claustro, apenas alumbrado por una débil luz. Este contraste impresionó suavemente mi alma, iluminándola el Señor con los rayos de la verdad, los cuales de tal manera superan al esplendor tenebroso de los placeres terrenales, que por disfrutar 1000 años de esa felicidad mundana no hubiera dado los 10 minutos que empleaba en mi acto de caridad. Si aquí abajo, en medio del sufrimiento y del fragor del combate, puede gozarse de semejantes delicias pensando que Dios nos ha apartado del mundo, ¿qué no será en el cielo, cuando en medio de la gloria y el descanso eterno
Veamos la gracia incomparable que nos ha hecho escogiéndonos para habitar en su casa, verdadero pórtico de los cielos. No siempre he practicado la caridad con estos transportes de alegría, pero al principio de mi vida religiosa quiso Jesús hacerme experimentar lo dulce que es verle en el alma de sus esposas. Así es que cuando guiaba a la hermana San Pedro, lo hacía con tanto amor que me hubiera sido imposible hacerlo mejor si acompañara al mismo Señor nuestro. He dicho, amada Madre, que la práctica de la caridad no me ha sido siempre tan suave, y en prueba de ello voy a referirle alguno de mis muchos combates. Durante una larga temporada estuve en la oración al lado de una hermana que continuamente removía su rosario, o no sé qué otra cosa. Quizás sería yo la única en oírlo, pues tengo el oído fino en extremo. Imposible me sería describir la molestia tan grande que me ocasionaba esto. Deseaba volver la cabeza para mirar al culpable y hacer que cesara el ruido, pero sentía en lo íntimo de mi corazón una voz que me decía que era mejor sufrir esto con paciencia, primero por amor de Dios y luego para no apenar a mi hermana. Quedábame, pues, tranquila, pero a veces me inundaba copioso sudor. Solo podía ofrecer a Dios una oración de sufrimiento. En fin, al menos en lo íntimo de mi alma me aplicaba a sufrir con paz y alegría, procurando entonces complacerme en aquel ruidito desagradable, en vez de procurar no oírlo, lo cual era imposible. Escuchaba atentamente como si se tratara de un concierto encantador y terminaba mi oración, que ciertamente no era de quietud, ofreciendo este concierto a Jesús. En otra ocasión me hallaba en el lavadero frente a una hermana que, lavando los pañuelos, me salpicaba con agua sucia a cada momento. Mi primer impulso fue alejarme limpiándome la cara para demostrar así a la hermana que me haría gran favor teniendo más cuidado. Pero pensando al momento que sería una tonta en rehusar los tesoros que me ofrecían tan generosamente, me guardé muy bien de dejar traslucir mi fastidio. Por lo contrario, me esforcé tanto en desear recibir mayor cantidad de agua sucia que al cabo de media hora acabé por tomarle gusto a aquel nuevo sistema de aspersión, por lo que prometí volver cuantas veces pudiera a aquel sitio afortunado donde repartían gratuitamente tantas riquezas. Ya ve, madre mía, que soy un alma tan pequeñita que solo puedo ofrecer a Dios cosas muy pequeñitas, y aún así me sucede a menudo que dejo escapar estos insignificantes sacrificios que tanta paz proporcionan al corazón. Pero no me desaliento por esto, sino que soporto con paciencia al gozar de un poco menos de paz y procuro estar más alerta otra vez. Qué feliz me hace el Señor, qué fácil y dulce es servir en la tierra. Sí, lo repito, siempre ha colmado mis deseos, o mejor dicho, siempre me ha inspirado los deseos de lo que ha querido concederme. Así fue como poco antes de mi terrible tentación contra la fe, me decía a mí misma, en verdad no tengo grandes penas exteriores, y para tenerlas interiores sería menester que cambiara Dios mi camino, lo cual no creo que haga. Sin embargo, de ello no es posible que viva siempre esta tranquilidad que medio buscará el Señor. La respuesta no se hizo esperar. Me demostró aquel a quien amo no está nunca falto de medios, pues sin cambiar mi rumbo, me envió esta gran tribulación que vino a amargar saludablemente todas mis dulzuras. Muchísimas gracias por escuchar Historia de un alma de Santa Teresita del Niño Jesús. Les esperamos en el próximo capítulo. Que Dios les bendiga y que la Virgen les acompañe siempre.